Sé que en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. A partir de este momento inicia su programa Escudriñando las Escrituras con la doctora Paula Rodríguez. Prepara tu mente y corazón. Vivamos una maravillosa experiencia en este viaje a través de cada texto de las Escrituras. Y ya está en vivo, Escudriñando las Escrituras. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia. Este es su programa Escudriñando las Escrituras, un programa que compartimos con ustedes cada jueves, donde tratamos de escudriñar la palabra de Dios, la palabra que da vida. Saludamos a toda nuestra audiencia. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Recordar que estamos transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Ana Evelyn. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes. Es un placer para nosotros todos estar aquí, a Jonathan, Paula y a mí, estar aquí con todos ustedes. Una vez más, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios por esta oportunidad de estar en Escudriñando las Escrituras. Paula. Amén. Bueno, pues como ustedes todos recordarán, nosotros estamos desarrollando el tema de el fruto del Espíritu. Recordar que ya recorrimos todo lo que eran las obras de la carne. Entonces, en este día, en esta hermosa y lluviosa tarde, hoy en nuestro país, nosotros vamos a hablar de dos características del fruto del Espíritu Santo. Y la hermana Evelyn y yo hemos decidido unirlas, porque guardan mucha semejanza entre sí. Tienen una estrecha relación. Estas dos características tienen la característica, valga la redundancia, de que no la puede tener toda persona. Solamente una persona que esté en estrecha relación con el Señor puede tener estas características del Espíritu Santo, aunque deberíamos tenerlas todas porque es un fruto con 9 características, pero son muy especiales. Es importante recalcar que estas características se lo adjudicó una persona a Cristo y él mismo dijo que él no era digno de ser llamado así, solamente su Padre. Nos referimos, Evelyn, a la bondad y la benignidad. La bondad y la benignidad. Vamos a desarrollar estos dos temas y vamos a ver en qué consisten estas dos hermosas características de nuestro Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. Vamos a tener una lectura en el libro de San Mateo, en el capítulo 14, los versos del 34 al 36. Muy corto. Son unos versos titulados bajo el tema Jesús sana a los enfermos de Genezaret. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El 34 dice así: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Vamos a concluir con Efesios 4:32. Dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su santa y bendita palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento te damos gloria, honra y alabanza.
te bendecimos. Tú eres un Dios bueno, bondadoso, benigno con todos nosotros, con todos los seres humanos. Gracias, Señor, por haber pensado en nosotros y desprenderte de ti, darnos lo más precioso que has tenido a tu Hijo amado. Oh Padre Santo, permite que en este momento cada persona abra su corazón y pueda recibir las palabras que tú tienes para ellos. Gloria a Dios. Paula. Bueno, pues Evelyn, en este pasaje nosotros vamos a ver que se destaca la bondad y la benignidad de Cristo en estos pasajes. Y en el que tú acabas de leer de Efesios, ya vamos a tratar los seres humanos de ser bondadosos y benignos. Entonces, yo quiero, antes de nada, definir bondad. Tú sabes que bondad dice que es cualidad de bueno. Sí, y también es inclinación a hacer el bien y tener un comportamiento virtuoso. Entonces, como nosotros vamos a unir, entonces este término dice que viene del latín bonitas, formado por bonus, que significa bueno, y el sufijo LTA, que cambia al castellano como dad, que expresa cualidad. Es decir, cualidad de bueno. Entonces, ser bondadoso o bondad, Evelyn y hermano Jonathan y nuestros queridos oyentes, son sinónimos benignidad, benevolencia, humanidad, generosidad, magnanimidad, afabilidad, amabilidad y también tolerancia, porque el bondadoso tiende a ser tolerante también. Entonces, Evelyn, ¿quién podrá ser bondadoso? Nuestro ¿Quién ejemplo podrá ser mayor, benigno? Porque Jesucristo. la benignidad dice que se refiere a valores de algo o alguien que es considerado como bueno en su esencia. Dice, entonces, este término no solo se utiliza esto de benignidad para referirse a personas, sino que es una de las palabras más hermosas en el área de la medicina a la hora de hacer un diagnóstico de un tumor. Siempre es agradable al oído decir es benigno, porque lo contrario de benigno es maligno. Entonces, nosotros estamos llamados a ser imitadores de Cristo y a tratar de ser bondadosos y de ser benignos. Adelante. Así es. Así es. Ser benigno es una virtud. Realmente podemos decir que se compara con la longanimidad. O sea, una persona puede ser buena, pero tener benignidad o longanimidad se extiende aún más. Se pueden hacer buenas obras de caridad, de bondad, pero ser benigno, ser clemente, ser con longanimidad se extiende, porque una persona con longanimidad es paciente, soporta, tiene mucha paciencia, incluso para soportar el agravio y no hacer daño, no vengarse de la otra persona. O sea, ser bueno es bueno. Se puede hacer actos de bondad, pero la capacidad de soportar, de tener paciencia en ese campo, se le puede atribuir a la benignidad o longanimidad. Tenemos, por ejemplo, yo busqué algunas definiciones de longanimidad o benignidad y dice que es la capacidad de resistir de una persona ante las adversidades, y también dice que la longanimidad deriva del latín longus, que significa largo, o sea, una larga paciencia, imagínate. Y animus o alma significa largo sufrimiento, o sea, tú por amor a la persona, a tu prójimo, tú vas a soportar cosas que aún
legítimamente no tendría que soportarla, pero por amor a esa persona, por un atributo del Espíritu Santo que pone en ti, en ese fruto del amor, te permite a ti soportar, tener longanimidad, larga paciencia con esa persona sin ofenderla, sin alterar tu carácter, resistiendo y Dios trabajando en ti y en la otra persona. Por ejemplo, Amén. ¿sí? Pero Así es. me gustaría aportar algo a eso que Claro usted que sí, menciona. claro que sí. Lo primero que debemos ver es que la naturaleza del hombre sin Cristo, la naturaleza del hombre sin Cristo no tiene esas cualidades. De por sí, el hombre está corrompido. La Escritura dice en Romanos capítulo 3, el versículo 10 y 11, dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. De manera que Así es. el hombre sin Cristo está corrompido, su corazón, es decir, naturalmente él no puede mostrar ese carácter bondadoso, porque hay una inclinación hacia el pecado. Pero el hombre que ha sido transformado por Cristo puede manifestar esa bondad por el fruto del Espíritu que está en él, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y podemos cultivar esa actitud bondadosa. Y no quiero decir con esto de que los inconversos, por ejemplo, ustedes que trabajan en el área de la medicina saben que muchos especialistas, muchos de esos cirujanos que incluso hasta hacen operaciones como una donación de gratis, hay muchos que no son creyentes, hay muchos que son Así hasta es. ateos y están haciendo el bien y están mostrando la bondad. Pero en todo esto nosotros vemos el Dios bondadoso que los está usando a ellos para hacer este Amén. tipo de obras. O sea, cuando ellos están haciendo esa obra, ellos no están pensando que lo están haciendo para Dios, porque muchos son ateos. Sin embargo, Así Dios los es. está usando a ellos para mostrar esa bondad. Adelante, hermana Paula. Sí, por eso yo decía exactamente, pastor, que para una persona mostrar quizás no solo la bondad y la benignidad, sino las nuevas características del fruto del Espíritu Santo, tiene que tener una relación con Dios, porque el hermano Santiago dice que toda buena obra y todo don perfecto desciende de Dios, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, no hay venganza ni sombra de variación. Entonces, como decía el hermano Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Mientras tanto, ustedes vean que yo tenga un comportamiento como Dios manda, imítenme. Ahora, si ustedes ven que definitivamente yo vengo a cambiar, entonces pues no me imiten. Entonces, nosotros tenemos que tratar de imitar al Señor, porque la bondad y la benignidad vienen de bueno. Y decía en la introducción que cuando el joven rico le dijo maestro bueno a Jesús, sabiendo nosotros que él era bueno, y tal vez él mismo sabía que él era bueno, él no quiso aceptar ese piropo, ¿verdad? Ese agrado, sino que le dijo que solamente su padre, porque ser bueno es algo muy grande. Y como usted dice, pastor, pero tenemos que tratar de cultivar esas características del fruto del Espíritu Santo. Y con relación a lo que usted dice, hay muchas personas que aparentan ser bondadosos porque hacen mucho bien. Mire, una cirugía de corazón o de cualquier cirugía de esa que sea de vida o muerte, que la haga un experto de esos famosos. Eso le salva la vida a cualquiera, a una persona y a toda su familia. Pero a veces no lo hacen para Dios. Muchas veces o lo hacen para ellos mismos o lo hacen en nombre de la ciencia. Pero nosotros tenemos que entender que realmente esas cosas, para el hombre cultivarla
tiene que tener una relación con el Señor. Entonces, la hermana Evelyn y yo, buscando personajes, mire, pastor, tanto es así, que Evelyn y yo, buscando personajes que pudieran ser benignos, bondadosos de la Biblia, que hay muchos, pero precisamente escogimos a Jesús. Escogimos a Jesús, el modelo por excelencia, el bondadoso y el benigno por excelencia. Por eso, la hermana Evelyn fue la que escogió el tema. Jesús sana a los enfermos de Genezaret. ¿Por qué? Porque precisamente la bondad y la benignidad eran parte de los adornos que tenía nuestro maestro. Y aquí nosotros vemos que este hecho se produce después del pasaje de que Jesús anduvo sobre el mar. Y dice que terminada la travesía vinieron a Genezaret. Y cuando estos hombres se dieron cuenta que había llegado Jesús, aquel personaje que andaba con 12 hombres, calle arriba, calle abajo, sanando a los enfermos, levantando a los muertos, haciendo que los paralíticos caminaran, que los ciegos vieran, que los sordos pudieran oír, que los mudos hablaran, y sacando demonios fuera. Entonces ellos dieron la noticia. Entonces, ¿qué se manifestó aquí? La bondad de Cristo. ¿O acaso eran santos los que llegaron, cristianos convertidos? No, eran personas quizá llenos de pecados, pero cuando vinieron donde Cristo, se manifestó en ellos la bondad y la benignidad del Señor y se fueron premiados dobles, porque Jesús siempre se ocupaba de sanar el cuerpo y también de sanar el alma. Tú sabes que hay algo que me llama la atención. En Mateo 9:36 dice que Jesús tuvo compasión cuando veía la multitud, por ejemplo, cuando tenían hambre, que él tuvo que multiplicar los panes y los peces. Y dice la palabra de Dios que él sintió compasión. Exactamente. Una persona benigna es compasiva. Exactamente. Es misericordiosa. Y quiero hacer una pequeña diferencia con algunos personajes de este siglo XXI. No diré nombres, pero hay personas que pertenecen a la filantropía, que hacen obras grandes, son altruistas. Sin embargo, en el fondo, buscan otros intereses. Ayudan a las masas, donan, dan muchísimas cosas. Sin embargo, persiguen algo. No lo hacen para glorificar a aquel que es dueño de todas las cosas. Se glorifican a ellos mismos. Ellos de una manera detrás de la cortina tratan de publicitarse. Claro, hay muchos que no dan si no tienen una cámara al lado. Claro, claro. ¿Y cuántas personas pasando necesidades en enfermedades, en hospitales y en muchas situaciones difíciles? ¿Por qué no se atreven a ir ahí? Sin embargo, si ahí van, tienen otra intención. Sin embargo, Jesucristo dice en Mateo 9:36 que tuvo compasión al ver la multitud. Jesucristo era compasivo, no le interesaba buscar la gloria para él, sino realmente suplir las necesidades del ser humano. Por eso es que nuestro ejemplo de bondad y de benignidad lo encontramos en Cristo, a pesar de que ese ejemplo debe de estar en cada creyente. En cada creyente, que tiene al Espíritu Santo, porque ya no lo tenemos por nuestros propios méritos. Recordemos que nosotros somos justificados por Jesucristo. Todo lo que nosotros hacemos, bueno, no lo hacemos por nuestra propia naturaleza, porque Jesucristo dijo, bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, el corazón del hombre, Dios lo conoce. Y sabemos que el único
el único que fue sin mancha y sin pecado y que se desprendió y que nos dejó ese ejemplo de bondad y de benignidad, de larga paciencia, fue Jesucristo. Y el ejemplo lo vemos en el camino hacia el Calvario. Jesucristo no abrió su boca. Recibió esputo en su cara. Recibió bofetadas. La burla de los escribas, de los doctores de la ley, la recibió en ese momento. Si tú eres el Hijo de Dios, él decía que era el Hijo de Dios, pero ¿por qué no bajas de esa cruz o no evitas estas cosas? Y le daban palos con palos y todos, y nunca a nadie ofendió. Pedro lo negó, solamente miró a Pedro. Y Pedro sintió remordimiento, tristeza por haberle negado. No le dijo a nadie nada ofensivo, al contrario, recibió todo el vituperio por cada uno de nosotros, por Amén. cada persona que ha nacido y está en esta tierra. O sea, ejemplo de bondad, de benignidad. Cristo nos lo dio a nosotros y su Espíritu Santo para que nosotros hagamos como Él hizo. Amén. Y algo importante, Evelyn, que Dios no rechazó a nadie. Como dicen las ONGs, ni por raza, ni por religión, ni por tracto social, ni por color. Porque mira, hablando precisamente de Pedro, yo vi la bondad, la benignidad, la compasión, la misericordia de Jesús con Judas, con Pedro. Claro, Pedro lo negó y Jesús le dijo, me vas a negar. Y desde que las mujeres fueron a la tumba que él se le apareció, ¿qué dijo Jesús? Díganle a Pedro, porque él sabía que Pedro casi estaba al suicidarse pensando que vendía al maestro, traicioné al maestro. Jesús y Judas tenían que tener una relación cercana de la persona que es el tesorero. Ya sabemos que Judas estuvo en la miel y que no se le pegó nada. Pero él nunca le dijo nada a Judas, solamente lo que vas a hacer hazlo pronto, pero nunca, y siempre supo Jesús que él sustraía de la bolsa y que era la persona que no era, que estaba con ellos, pero no pertenecía a ellos, porque él había decidido. Entonces, me gusta también la misericordia que Jesús tuvo con la mujer samaritana. ¡Wow! Así una es. prostituta, una mujer que aprovechaba que no hubiera ninguna mujer decente desde el área para ella ir. Qué linda. Te digo, siempre te he dicho que la mujer que más me gusta de la Biblia es esa. Por lo rápido que ella aceptó a Jesús sin conocerlo y cómo se convirtió en misionera inmediatamente y cómo Jesús fue precisamente porque tenía necesidad de encontrarse con esa mujer. Con la mujer adúltera, que era que la apedrearan. Jesús tuvo bondad, fue tan bueno con ella, tan bondadoso. Mujer, vete y no peques más. Con la mujer del flujo de sangre, a la que llamó perrilla, que después le dijo, mujer, grande es tu fe, ve, haz contigo lo que tú quieras. Yo siempre he dicho que esa no solamente pidió por la hija, esa podía pedir casa, salud, el marido malo que tenía, que se arreglara todo. O sea, no podemos tomar, que me perdonen los otros personajes de la Biblia, otro personaje mejor que nuestro Señor Jesucristo, para traerlo como ejemplo de bondad y benignidad. Así es, pero voy a poner unos pequeños ejemplos más de otras personas en la Biblia que fueron bondadosas, porque tenían a Dios en su corazón. Tenemos el verso de Efesios, que ahí tú vas a entrar en que nosotros también tenemos que ser bondadosos. Y que hubo personajes en la Biblia y que tú tienes que ser bondadosa y yo también. Y todos los que servimos a Cristo. Te pongo el ejemplo de José. Y tú me dirás, ¿cuál José? En el Antiguo Testamento hay un José y en el Nuevo hay otro José. O sea, los José son buenos en la Biblia. Y te pongo el ejemplo de José en el Nuevo Testamento, el esposo de María, la madre de Jesús. Sí. Fue bueno. José tuvo un momento, una cualidad que a mí, yo admiro a José en esa parte. En la antigüedad, las mujeres que fornicaban o salían embarazadas, habían que, o sea, por la ley de Moisés, la mataban a pedradas.
Y dice la palabra de Dios en Mateo 1:19 que José se dio cuenta que María estaba embarazada y que no era de él. Eso fue una decepción para José. Sin embargo, como él era justo, dice la palabra de Dios, no quiso infamarla. Él se tragó eso, pero no la infamó. Él podía decir, esta mujer salió embarazada, sin embargo, en su justicia, en su bondad, él soportó. Y un ángel del Señor le pudo hablar a él y decirle, José, mira lo que pasa, es un plan de Dios, es que el Salvador del mundo viene a través de ella, y le dio a él las pautas a seguir con ella, de tal Que manera que Dios también pudo mismo, no haber sí, creído, Evelyn, que pero él pudo no creyó, haber creído también. O sea, que sí, fue ese es también, otro, o sea, sí, él es sí, un era un personaje en la Biblia digno de personaje de admiración. verdad bondadoso. Dios supo por qué escogió a José para que fuera el padre adoptivo de Cristo. Y en el Antiguo Testamento, el otro José, que nos encanta, que muchos de los que nos están escuchando han oído mencionar, este muchacho fue vendido por sus hermanos, fue envidiado, fue ultrajado, siendo huérfano de madre, no tenía a su madre, todos tenían a su madre, menos él y el pequeño Benjamín, su hermanito. Y José pasó las 1001 y fue a Egipto. Sin embargo, la bondad de José fue que perdonó a sus hermanos. Y cuando sus hermanos creían que él los iba a matar, después que murió su padre, él le dijo, no, el Señor permitió todo esto para un bien y consoló el corazón de sus hermanos. Un acto maravilloso de bondad de ese otro José. O sea, son personajes que tuvieron a Dios en su corazón. Y si yo te digo de Ruth, ¿qué tú me dices de Ruth, la moabita? Bueno. De Ruth. Ruth fue una mujer piadosa. Recibió sin hacer ningún tipo de reproche a las personas que antes comían en su casa, No, tú te refieres a las que él alimentó, que los rechazaron, después lo recibió sin ningún tipo Ese de es problema. otro ejemplo, pero yo me refiero a Ruth, la moabita, cómo fue bondadosa con su suegra, Noemi. Ay, sí, muy No la bondadosa. dejó en la soledad, en el abandono. Noemí perdió a su esposo, perdió sus 2 hijos, su otra nuera se fue y queda Ruth. Ruth le dijo, no me pidas que te deje, que no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios será. Y siguió a su suegra a pasar necesidades y le ayudó a sostenerle la vida. Y mira que Ruth estuvo en el linaje de Cristo. O sea, la historia de Ruth es una de las más hermosas que hemos podido leer en la palabra de Dios. Amén. Eso demuestra más, Evelyn, la bondad de Cristo. Así es. De que no rechaza a nadie, porque mira cómo vino Ruth, porque tú sabes qué, ese libro no debió de haberse llamado Ruth, ese libro debió de haberse llamado Noemí, que era la cristiana, y dejó Belén, que era casa de pan, para irse a Moab, donde se supone que ellos no deberían ir. Y sin embargo, Ruth tuvo un mejor comportamiento que Noemí, fue más fiel a ella que ella pues fiel a Cristo. Se fue. Hicieron bien con ponerle Ruth entonces al libro. También Ruth es un ejemplo de la bondad de Dios, Sí. de que no escatimó a esa muchacha, que no era para nada, y ella vino a formar parte de la genealogía de Jesús. O sea que siempre caemos en el mismo personaje. Y de José me gusta mucho. Tú sabes que, Evelyn, que tú lo esbozaste. Yo quiero darle también seguimiento. Sí. Que hay un refrán que dice que la venganza es dulce. Sin embargo, la venganza, después de consumada, lo que trae tristeza y frustración, porque no se resuelve prácticamente nada. Entonces, José pudo haberse vengado. Si él no hubiese sido una persona benigna, bondadosa, él pudo y tenía, entre comillas, tal vez humanamente hablando, toda la razón de vengarse de sus hermanos, que con premeditación, alevosía y ventaja, hasta prácticamente lo dieron por muerto, porque meterlo en una cisterna no era para que se salvara. Y sin embargo, él tuvo bondad. Y recordemos que José es tipo de Cristo. José, el del Antiguo Testamento.
es tipo de Así Cristo. mismo. Y esos El- personajes, mira, ¿qué otro Claro. personaje? O podemos decir, por ejemplo, entre tantos personajes de bondad, yo te diría que Abigail es un ejemplo. Abigail, la esposa de Nabal, que hace un contraste. Nabal era Sí. malo y Abigail era buena. Incluso Abigail evitó un derramamiento de sangre y se adelantó hacia el rey David en un problema que hubo, porque Sí, Nabal no sí. quiso Eso fue un acto de bondad apoyarlo. que ella hizo. Un acto de bondad bien grande. Y también Abigail, podemos decir, fue un ejemplo de sabiduría y de piedad, porque ella pudiera, no estaba obligada a hacerlo, pero lo hizo. O sea, fue a evitar que David acabara con unas cuantas personas de la población, incluyendo la familia. Evelyn, y ahora, ¿qué actos de bondad nosotros, esos personajes pasaron, están ahí para nosotros imitarlos? Pero y ahora, nosotros, los que estamos viviendo en este mundo covidiano ahora mismo, ¿qué actos de bondad podemos nosotros hacer? Tanto los que son cristianos que nos están escuchando, como personas que no son cristianas, que también pueden ser tocadas por el Señor y hacer actos de bondad. ¿Con quién? Con el prójimo. Cuando tú tienes una persona que está enferma, dice el hermano Santiago que la verdadera religión es, ¿cuál? Ayudar a los enfermos, ¿verdad? Ir a los hospitales, visitar a los presos en la cárcel, ayudar a los huérfanos y proteger a las viudas. Si nosotros hacemos eso, estaríamos haciendo actos de bondad. ¿Qué es la Claro que verdadera sí. religión? Hermano Así es. Jonathan, ¿usted qué dice? Bueno, hay un punto importante ahí, es que, como tú bien decías, ya esos personajes pasaron y están escritos, están ahí en la Biblia como ejemplo para nosotros, de que nosotros también debemos hacer lo mismo. O sea, imitar la bondad, la generosidad, que en este tiempo se ha ido perdiendo por el aumento de la misma maldad, porque vemos personas que vienen y te hacen un drama y te dicen, mira, yo tengo una necesidad, tengo un niño que se está muriendo para que me ayude con una receta y resulta ser que es un engaño. Entonces muchos, por razón de esto, han endurecido su corazón. Pero nosotros como Iglesia de Cristo estamos llamados a ser bondadosos. Estamos llamados no a ser incautos. Si verificamos que realmente una persona tiene la necesidad, la urgencia, y se ha comprobado de que la necesidad es real, no podemos decir, vamos a orar cuando tenemos que, con qué ayudar a esa persona. Es lo que nos enseña la palabra de Dios, a que nosotros seamos desprendidos en ese sentido. Algo yo Así. quiero decir, hermano, con relación a eso. Mi abuelo falleció, era pastor, y él decía que él le daba a toda la persona que se pudiera encontrar que le pedía, él le daba. Que si lo engañaba era un problema, no era problema de él, sino un problema de esa persona que lo engañó y Dios. Dice, él decía que a veces él como que tenía la impresión de que le estaban hablando mentiras, porque la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el corazón de muchos se enfriará. Pero yo tengo una noticia con relación a ese verso. Ese verso dice así, y es una realidad, pero no es para que el corazón se enfríe, es todo lo contrario, que no se te enfríe. Que no se te enfríe. ¿Por qué? Porque entonces si nos enfriamos, porque imagínate, de maldad y de engaños está poblada la tierra. Entonces, como dice el pastor, nosotros tenemos que tratar de ser bondadosos, benignos con las personas, aunque no, y hacer todo como para el Señor. No esperar la recompensa del hombre, porque muchas personas no agradecen. Entonces, dice la Biblia, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Evelyn. Así es. Tenemos ejemplos ya. El Señor nos los ha dado
Y como dice la última cita que leímos, en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros. Evelyn, ese verso, desglósalo y di lo que tú entiendes de ese verso, que es un llamado a nosotros los cristianos, y por algo lo dijo. Por algo Mira, lo dijo. este verso ¿quién? lo voy a leer y después voy a decir brevemente a qué se refiere. Por Dice, algo lo antes dijo el Señor. Sí, señores, vamos, nos queda un minuto. Vamos a hacer minuto. una breve pausa y Ok, retornamos bien. enseguida con Ok, este programa. Amables bien. oyentes, quédense ahí, no se muevan de la sintonía. Ganar la confianza. La confianza la ha dañado esa persona. El perdón hay que darlo, pero ya tiene que dar frutos realmente, verdaderos frutos de arrepentimiento. No, Si no los da, acuérdate que el mismo apóstol Pablo dice que todo aquel que ande desordenadamente, apártate claro. de los tales. El hecho de que tú hayas perdonado a esa persona no quiere decir que tú andes para arriba y No, para abajo con esa persona. Por el hecho, no, de que ya hay que perdonar, pero esa persona no ha mostrado arrepentimiento, no ha cambiado, sigue en lo mismo. Entonces yo debo, como creyente, como hijo de Dios, hijo de luz, yo debo apartarme de esa persona. claro que sí. No, no vas. Incluso la palabra de Dios dice que si el impío te quiere engañar, no consientas. Si ya fuiste engañado una vez, no debes de repetir 2 veces. El perdón hay que darlo, pero la palabra de Dios nos enseña a ser sabios. Podemos extender nuestra misericordia a esa persona, pero no dejar que nos engañe de nuevo. Ser prudentes y precavidos. ¿Por qué? Porque realmente, recuerda que cuando David pecó, Dios lo perdonó, pero pagó la consecuencia de su pecado. La pagó. O sea que nuestras acciones traen consecuencias. El perdón Dios nos lo da, pero quien quebranta la ley tiene que pagarle a la ley. Entonces, en el caso de nosotros ya como cristianos, nos ofenden, debemos perdonar, pero no debemos de permitir que nos estén engañando continuamente, porque el Señor mismo nos enseñó esto. Ahora, si algo te piden, tú lo das. Tú puedes hacer obra de misericordia, pero no pasar como una persona que no es sabia, una persona simple. Así, ¿no? Entiendo yo. No sé si Paula tenga otra opinión en eso. Bueno, no, yo no puedo tener otra opinión diferente. Lo primero que yo tengo que decir y admitir es que tenemos que perdonar 70 veces 7. Punto. Claro. Y después estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han externado, porque realmente, como ustedes dijeron, por ejemplo, si una persona te ha hecho mucho, mucho, mucho daño, los primeros que tenemos que curarnos somos nosotros, porque el que perdona se libera. Claro. El perdonar es una carga que tú tienes. Si perdonas, te liberas. Pero entonces esa persona, después que ya te ha dañado, sobre todo que hay personas que te dañan a propósito, ¿entiendes? De maldad, como decimos aquí en mi país. Entonces es una persona que tú también la tienes que perdonar, pero como ustedes dicen, es una persona de la cual tú tienes que servirle en cualquier cosa que te necesite, pero apartarte y perdonarlo. Porque hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. No, no. Si usted no olvida, usted no ha perdonado. Claro, usted no va a tener como si le diera Alzheimer o le dieran un lavado de cerebro de que usted va a olvidar lo que hicieron. Pero usted no va a estar recordando eso para que le duela y le duela. Claro. Entonces, yo he entendido que perdonar es recordar sin dolor. Así es. Tú, esa cosa que te hizo, tú la recuerdas, pero no te duele ya. No te duele. Así es. Dios mío. Pues bien, Jonathan, lo importante es el perdón, pero no estar continuamente Marta, te devuelvo que recayendo. soy en un programa de radio, por favor. Bien, dice la Aló, escritura, sí, perdonen.
Dice la escritura. Entonces, déjenme terminar, que me llamó una paciente. Ay, caramba, esto es en vivo. Entonces, eso es, recordar sin dolor. Y como a nadie le gusta que lo oyeran y que te vuelvan a herir y que te vuelvan a herir, porque hay personas que son constantes e insisten en hacer daño a otro. Entonces, esa persona, tú la tienes un poquito apartada para que no vuelva a hacerte lo mismo, porque somos humanos y aunque no vivimos en la carne, estamos en la carne y a nadie le gusta que lo vituperen y que lo maltraten. Comenzando con los animalitos más pequeñitos que se defienden también de nosotros, los humanos, cuando le hacemos daño. Entonces esas personas se mantienen ahí. Y tú, como dice Evelyn, no podemos pasar por simples, tú vigilante para que esa persona no vuelva a herirte, pero perdónala. Perdónala porque si no perdonamos, Dios incluso la Biblia dice, no dice que si tú no amas, Dios no te va a amar, sino que dice que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. En ese sentido, le lleva al amor el perdón. Y por el perdón somos nosotros salvos, porque Dios murió precisamente para el perdón de nuestros pecados. Me gusta mucho este versículo y quiero compartirlo con ustedes, que está en Colosenses capítulo 3, el versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros, soportándoos unos a otros. Y dice, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. De la misma manera en que fuimos nosotros perdonados. ¿Y de qué manera el Señor nos perdonó? Nosotros no merecíamos su perdón y Él nos perdonó cuando vinimos a Él en arrepentimiento. Le dijimos, Señor, perdóname por lo que he hecho. Y a diario nosotros fallamos, cometemos cosas que a Dios no les agrada en pensamientos, en obra, y venimos ante Él y le decimos, Señor, perdóname. Y Él nos perdona y Él nos soporta. Sin embargo, en este tiempo la gente ha perdido como esa capacidad de soportar al otro. Ya la gente no tiene esa paciencia. Usted ve que si alguien le hace algo, ya ellos quieren de una vez. La gente ni siquiera habla. Violenta, ¿eh? Violenta. Si raya el carro, te sacan una pistola y te matan. Sacan una pistola, ni siquiera te pasan palabras. Es decir, se está tornando la sociedad en una sociedad insensible. Usted ve una gente que está con una necesidad, que se está desangrando y en vez de llamar al 911, la gente comienza a grabar lo que está pasando. Entonces, lo mismo sucede con muchos, muchos personajes, como decía Evelyn hace un momento, que les gusta hacer ayuda a obras sociales y lo primero que hacen es que buscan un celular para que todo el mundo vea lo que ellos están haciendo. Entonces están buscando su propia gloria y esa es la sociedad que estamos viendo hoy en día. Sin embargo, la palabra del Señor nos manda a nosotros ser generosos y ser bondadosos, pero también nos dice que no toquemos trompeta como los fariseos que lo hacían. Amén. Amén. Así es. Jonathan, Sí. ¿puedo hacer el llamado? Sí, Paula no tiene otra, que se me fue Paula. Si no tiene algo más, Paula, si tienes algo que decir para hacer el llamado. Le quedan 5 minutos. Le quedan 5 minutos. Ok. No, nada. Sed bondadosos y benignos, que seamos, que practiquemos, que sembremos esas dos características como una matita y las sembremos, que ya debería estar fuerte. Y los que son bondadosos y benignos, felicidades. Y los que no somos y estamos tratando, que tratemos, que esas son dos cualidades muy hermosas. Amén. Vamos a hacer el llamado para aquellas personas que hayan sentido el toque de Dios en su vida para venir a Cristo. Pueden repetir conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos,
En este momento vengo a ti. Perdona mis pecados. Lávame en la sangre de Cristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, puedes comunicarte con nosotros. Tenemos un número de WhatsApp. Es el 829-836-0088. 829-836-0088. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Paula. Bueno, hemos llegado al final de otra entrega de su programa Escudriñando las Escrituras, Juan 5:39. Hoy hemos hablado de estas dos características hermosas, bondad y benignidad, que se le adjudican a nuestro Señor Jesucristo y también nosotros tenemos que tenerlas por obligación. Entonces, será hasta una próxima entrega y recuerden que esta es Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Dios les bendiga. Ay, Marta, déjame ver qué quiere Marta.